Listo. Saludos, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí desde el showroom de Bioden. Siempre es un gusto poder acompañarlos de este lado. Agradezco mucho a la parte administrativa de Bioden y de Valses que nos han invitado esta tarde. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parte de higroscopia o higroscopía, como también se le conoce. Ambos términos ya están como bastante aceptados para poderlo manejar de esta manera. Que es un poco hablar de la precisión de los materiales que tenemos en investimentos, sobre los materiales que tenemos en yesos. Y pasa que hablar de precisión hoy en día es un tema que, aunque lo tenemos cada vez más depurado, ha sido más, ha sido toda una base compleja de pasos para poder llegar a una, pues, a un resultado óptimo de las cosas. Esta plática la vamos a hacer muy de charla de colegas, entonces espero que si por ahí están conectándose puedan apoyarnos a comentarnos cuáles son los problemas que han tenido con sus metales, si no sellan, si sellan de más, si se sobresellan, si ajustan, si no ajustan, qué es lo que les comentan sus doctores sobre sus metales, sobre todo. Ya que tenemos que ver todo el panorama de la técnica de trabajo que estamos manejando, y para ello vamos a basarnos en dos conceptos muy certeros. El primero, ¿qué es una técnica? Porque como técnicos dentales de repente hacemos las cosas muy de manera instintiva y con base en la experiencia, pero es una experiencia que se va dando con el paso del tiempo más que con el estudio propio de las cosas, ¿no? Entonces, la técnica la vamos a formar como una serie de pasos para poder llegar a un resultado cualquiera que sea, dentro de cualquier rubro que tengamos. Y el segundo concepto que quiero que tengamos muy claro es la parte de ¿cómo se dice? El proceso científico que nos lleva para poder llegar al resultado óptimo de las cosas. ¿Por qué? De esta manera. Cuando nosotros tenemos una serie de pasos muy depurada para poder llegar a un resultado, y este resultado se repite una y otra vez y es óptimo, entonces estamos haciendo las cosas de manera bien. Sin embargo, muchas veces nos llega a pasar que a veces las cosas ajustan, a veces no ajustan, a veces las cosas quedan, a veces no, y entonces eso habla de que la praxis que estamos desarrollando dentro del laboratorio pues no es siempre la más óptima para poder llevarse a cabo. La mayor parte de las marcas comerciales tienen ya sistemas muy depurados, entonces nosotros tenemos que buscar siempre un sistema de trabajo que nos solucione la mayor parte de las cosas para poder llegar a un resultado óptimo dentro de las cosas deseadas que podemos llegar a establecer, con lo que sí podemos controlar, porque hay muchos factores del medio que no podemos controlar. Pasa que los materiales de laboratorio se pueden alterar con frío, si estamos en un clima muy frío, si estamos en un clima muy caluroso, si la preparación que hizo nuestro doctor no es la óptima para la restauración que queremos desarrollar, si las siliconas o los alginatos se manejaron de la manera adecuada para poder desarrollar. Entonces, hay muchos factores que nosotros no podemos controlar como técnicos dentales. Sin embargo, la parte que sí podemos controlar, tenemos que ser muy específicos y muy estrictos con el sistema de desarrollo para poder llegar a un resultado favorable. Entonces, esto empieza desde que llega una impresión al laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos primero con esa impresión? Lo más normal es que llega la impresión y corremos la impresión. Y nos olvidamos de un factor muy importante, y sobre todo es importante ahorita en este tema de crisis que estamos pasando con la pandemia del COVID.
que no solemos desinfectar las cosas. Últimamente sí se nos ha dado un sanitizante para poder sanitizar las cosas que traemos a casa, que el alcohol en gel, pero también nos olvidamos de que nuestros instrumentos del diario, los productos que traemos de los consultorios dentales pueden tener muchísimas cosas que pueden afectarnos a la salud, desde bacterias, hongos, podemos adquirir diferentes enfermedades como hepatitis B, hepatitis tipo C, y todo por saltarnos ciertos procesos o ciertos protocolos que son necesarios para nuestra labor diaria, ¿no? Entonces, idealmente lo primero que hacemos es desinfectar en el laboratorio nuestros modelos, nuestras impresiones. No vamos a ahondar mucho en todo este tema de pasos, porque el tema que vamos a ver hoy es un poquito complicado, es un poco complejo para algunos, para los que no están muy familiarizados con el tema. Sin embargo, entonces no podemos detenernos mucho en ver todo el pre de las cosas que pueden salir mal en el laboratorio, pero vamos a tratar de darle una cabida a cada una de las partes de manera muy sencilla, muy rápida, para que podamos lograr un trabajo óptimo de manera adecuada. Posterior a que ya tenemos desinfectadas nuestras impresiones, sigue el paso de correr nuestras impresiones. Y para correr nuestras impresiones necesitamos utilizar los yesos adecuados. Nosotros en el laboratorio utilizamos los yesos de Cermak, que para nosotros han sido la base fundamental del desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Entonces utilizamos yesos tipo 4 para poder desarrollar nuestros modelos de trabajo, pero siempre con las especificaciones adecuadas que nos indica el fabricante. Si el fabricante me dice que este yeso se utiliza con 100 gramos de líquido, de polvo, y 20 mililitros de líquido, esta es la relación que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Aquí es donde entra la primera parte de la higroscopía. Resulta que los yesos, al igual que los investimentos, son materiales que absorben líquidos. Prácticamente eso es la higroscopia, que los materiales que van a absorber líquidos y que van a alterar con base en la humectación que adquieren su dimensión. Entonces pueden ser más grandes o más pequeños, dependiendo si nosotros colocamos más o menos cantidad de agua. Es muy común, cuando hablamos de precisión, la precisión suele ser como este enemigo que nunca vemos, porque no sabemos realmente qué tanto realmente están sellando nuestras restauraciones cuando las llevamos a cabo. Podemos nosotros ver que en el modelo de trabajo están sellando perfectamente, y cuando llegan al consultorio resulta que el doctor tiene que ajustar, o no está sellando, o está bailando la cofia o la corona dentro de la restauración. Entonces todo esto tenemos que irlo cuidando con base en el correcto uso de nuestros materiales. Entonces, ¿cómo lo usamos de manera correcta? Siguiendo las indicaciones del fabricante. Si bien nuestro yeso tipo 4 que estamos presentando ahorita, que es un Elite Rock de la casa Cermak, nos pide 20 mililitros por cada 100 gramos de polvo, entonces esta es la relación adecuada. Luego, entonces, si algo falla posterior, no depende del yeso, depende de algo más que se hizo. Y es importante, cuando hablamos de precisión y de técnica, que nosotros podamos discernir exactamente qué estamos haciendo en cada una de las partes. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos exactamente cuáles son las relaciones que tenemos que utilizar y los procesos adecuados para poder llegar a un resultado, de esta es la única manera en la que vamos a saber en dónde estuvo el error. ¿Por qué? De repente creemos que no hay error y que no está pasando absolutamente nada con nuestro trabajo, y que nuestro trabajo es el más perfecto del mundo. Y entonces, y seguramente a ustedes les ha pasado cuando llegan a un consultorio con un doctor nuevo o una doctora nueva, y les dice, y ustedes hacen alguna observación de, oiga doc, es que
no me entregue las impresiones corridas, porque del corrido nos encargamos nosotros para utilizar una mezcladora al vacío, para poder checar la relación líquido-polvo y que todo quede perfecto, ¿no? O que te piden un trabajo en prótesis fija y te lo mandan con un alginato, ¿no? Y entonces el doctor te dice, oye, pero es que toda la vida lo he hecho de esta manera y toda la vida me ha quedado perfecto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas a las que solemos caer cuando estamos tan habituados a desarrollar nuestro trabajo de una manera y no permitimos que las cosas que vienen de afuera nos invadan para poder desarrollar o mejorar lo que hacemos todos los días. Y nos pasa mucho a los técnicos cuando llegamos con nuestro trabajo, que a veces lo vemos con ojos de padre, ¿no? Y decimos, es que es el trabajo más perfecto que he hecho y tiene que quedar bien. Y cuando llegas de repente al consultorio, te das cuenta de que no, de que realmente no está quedando bien tu trabajo. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué no está quedando bien? En lugar de ponernos a discutir con el clínico, pero es que mi trabajo está bien hecho, porque hice esto, hice lo otro y yo soy aquel. Entonces, no, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay veces que los doctores tienen sistemas diferentes de trabajo o manejan materiales diferentes que no son compatibles con el sistema que estamos desarrollando. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos apoyar al doctor. No me gusta nunca la palabra instruir a nuestros clínicos, porque ya tienen una instrucción. Sin embargo, sí podemos apoyarles a mejorar su praxis, y lo vamos a hacer únicamente teniendo un sistema muy depurado de trabajo. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro modelo de trabajo corrido en yeso tipo 4, posterior a que desinfectamos nuestra impresión, que fue de polivinilsiloxano o de algún tipo de silicona, ya sea de condensación o de adición, dependiendo el caso, ¿no? Hay pláticas que van a encontrar tanto en Balsas como en Bioden, donde les enseñan y les apoyan para poder saber qué tipo de impresión es la adecuada o qué tipo de silicona es la adecuada para qué tipo de casos. Entonces no quiero ahondar en este tema. Después de que tenemos nuestro yeso, entra la parte de la individualización. Tenemos que entrar con hacer un dado de trabajo, y entonces tenemos que decidir entre hacer un dado de trabajo convencional con pines, el cual tiene que ser con un ajuste perfecto, que nosotros podamos distinguir que la línea de terminación entre el yeso de trabajo y el yeso base sea perfecta, para que nosotros podamos, para que cuando nosotros bajemos el dado de trabajo, chequemos que esté sellando perfectamente. Entonces, tenemos que distinguir entre decidir si hacer un dado de trabajo convencional o hacer un dado de trabajo tipo Geller. Aquí tenemos unos daditos Geller, que nos permiten poder individualizar los dientes de una manera diferente, ¿no? Y luego entonces entramos con el tema de si le ponemos gingiva, que no nada más nos sirve para la parte de implantología, también nos sirve colocarles gingiva. Déjame apoyarme con ¿no? Con una espatulita, para poder sacar nuestros dados de trabajo. Y entonces vemos que tenemos una amplia gama de posibilidades de poder hacer un dado de trabajo estético y bonito, y sobre todo funcional. ¿Por qué? Depende del dado de trabajo la exactitud de nuestra restauración cuando la llevemos a boca en relación con los tejidos que va a tener el paciente. Si bien sabemos que a veces los provisionales, si no están bien diseñados, porque también es otra de las partes, si nosotros no hacemos el provisional de una manera adecuada, puede llegar a pisar parte de la gingiva, y entonces al pisar parte de la gingiva se va a deformar o se va a modificar de una manera que no está modificada en nuestro modelo definitivo de trabajo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de todas las partes para poder desarrollar un sistema de alta precisión. Luego tenemos que elegir el tipo de ceras con las que vamos a desarrollar nuestro trabajo. Una vez que ya lo desarrollamos en cera, viene la parte grosa del asunto, que es el investimento.
ahorita nos vamos a enfocar mucho a hablar de metales. ¿Por qué? Más bien del resultado en nuestros metales, porque hablar de metales es meternos a otro rollo y es empezar con temas de compatibilidad por medio de la expansión térmica entre la porcelana y el metal, empezar a hablar de otros temas que nos van a llevar a otra plática completamente diferente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos un poco más al punto de la precisión en metales. ¿Cómo sé que mis metales están siendo precisos? Aquí tenemos un modelo sobre implantes, que lo que nos implica un modelo sobre implantes es la pasividad que pueden tener nuestras restauraciones cuando las colocamos. Entonces, no importa el tipo de barra o el tipo de restauración que hacemos, siempre tenemos que buscar, aquí ya se me atoró por no tener el tornillo, denme un segundito, vamos a hacer un pequeño comercial, denme un segundo. Ya está, ya lo logramos. Entonces, nuestras barras para implantes tienen que caer pasivas, sin hacer clic. Es muy común que cuando hacemos barras, el doctor, cuando lo mandamos a prueba, diga, no, sí, ya lo quedé, ya lo atornillé y todo, y hasta hizo clic. Olvídense. Recuerden que cuando una barra sobre implantes hace clic es porque estamos generando una tensión sobre la estructura que va a hacer que el implante se pueda mover de posición o pueda llegar a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a lograr, desde que liberamos nuestro fundido, nuestro vaciado, a una precisión que no tengamos que tallar nada? Si ustedes se fijan en la parte interna de nuestros puentes, de nuestras cofias, no tenemos nada tocado. De hecho, se ven las irregularidades, todavía se ve el metal verde, ¿no? Que esta propiedad de los metales de hacerse verde, muchas veces me dicen, es que el metal se pone verde, entonces es un metal de baja calidad. Todo lo contrario. Si tu metal se pone verde es porque es un metal que tiene propiedades que no vamos a andar ahorita, tienes propiedades del metal que nos permite hacer que hace que la aleación sea bastante buena y que su funcionalidad sea mejor. Entonces, siempre tenemos que ver que nuestros metales sean precisos y que nuestros fundidos sean lo más perfectos a su nivel del sellado. Para lograr esto, lo que nosotros tenemos que controlar es el nivel de expansión tanto de nuestros yesos como de nuestros investimentos, y es para eso que funciona la higroscopia. Tanto en implantes como en coronas o incrustaciones, nosotros tenemos dos situaciones. Primero, las coronas van a envolver un muñón, ¿no? Entonces van a quedar envolviendo completamente al muñón, mientras que una incrustación propiamente va a quedar dentro del diente. Estos son dos tipos de propiedades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo hago una incrustación necesito que sea más pequeña para que pueda incrustarse en el diente, y cuando yo hago una corona necesito que sea más grande para que pueda abrazar a nuestro muñón. Lo mismo pasa en implantología. Cuando nosotros tenemos un implante de conexión interna, tenemos que hacer que el implante sea más pequeño para que pueda ingresar, y cuando tenemos una conexión externa necesitamos que sea más grande para que pueda abrazar a nuestra conexión. Entonces, todo suena muy lógico, ¿no? Es así como de, claro, toda la vida pasa. Sin embargo, por muy lógico que lo queramos ver, ¿qué pasa en el resultado real de las cosas? Que de repente nuestras coronas no entran o no están bajando correctamente, y entonces tengo que llegar yo con una fresa a bocardar toda la parte interna para poder hacer que entre mi corona. Y entonces a nosotros abocardar esa corona, estamos quitándole sellado, estamos quitándole fricción, estamos quitándole retención,
estamos quitando todas las propiedades que hacen que el trabajo en una corona sea óptimo. Lo mismo pasa en una incrustación, no podemos llegar a quitarle todas las paredes a la incrustación para poder hacer que baje, porque entonces ahí tenemos el tema de que de repente el doctor me dice, oye, ya está tu incrustación colocada, pero se le está cayendo, ya se le cayó 3 veces al paciente. Bueno, tenemos que ver por qué se está cayendo al paciente. ¿Es un problema de adición? ¿Es un problema de retención, que le volé la retención al hacerlo? ¿O que el mismo doctor tuvo que desgastar la corona para poder bajarla, ¿no? Porque entonces yo llegué y le dije, no, tú me diste el modelo doc, entonces yo no me hago cargo del ajuste, y entonces ahí está tu incrustación. Entonces el doctor tiene que resolver. Y a veces la resolución que tenemos tanto en el laboratorio como en la clínica no es la adecuada para poder llevar a cabo un trabajo de alta precisión. Tenemos que olvidarnos, y eso quiero que sea muy, quiero hacer mucho énfasis en esto. Tenemos que olvidarnos de esa pelea y esa batalla que siempre tenemos constante con nuestros doctores, de que no es que el doctor, o es que la doctora, y la doctora, no es que el técnico, y entonces todos tenemos siempre la culpa de todo. Pero más allá de quién tiene la culpa, o hay veces que decimos, no, es que el sistema del yeso no funciona, ¿no? Y entonces ya le hicimos todo el relajo a todos los ingenieros que se pasaban elaborando un yeso de alta precisión para que las cosas funcionaran de manera adecuada, porque no hice mi relación líquido-polvo en el yeso, ¿no? Entonces, tenemos que olvidarnos de esa batalla de quién tiene la culpa, de si fuiste tú, de si fui yo, y enfocarnos y abocarnos en realmente en que si tienes tú una técnica de trabajo que podemos comprobar mediante un método científico, que es que sea replicable y repetible todas las veces posibles, y el resultado sea el mismo, entonces nosotros vamos a poder discernir, ok, el problema no es el yeso, el problema no es el metal, el problema no es mi investimento, no son mis ceras, no es la forma en la que coloco los bebederos o los cueles. Entonces vámonos más atrás. Entonces quizás sea el sistema de impresión que están utilizando nuestros doctores. Para eso tenemos que ver en dónde está la falla. La falla es de sellado, la falla es a nivel oclusal, la falla es ¿qué es la falla? Para poder nosotros resolver el problema, ¿no? Pero si nosotros no sabemos nada de esto y únicamente vamos comprando materiales porque son los más baratos, vamos adquiriendo un sistema de trabajo porque es para el que me alcanza, que también es una realidad latinoamericana de todos los días, ¿no? O vamos adquiriendo las cosas con base en qué. Yo lo que les recomiendo es, si estamos hablando de precisión y de materiales de trabajo, no mermen en el material, no hagan que el material, no vamos a conseguir el yeso más económico porque es el más económico, ok, vamos a conseguir el yeso, si gustan, más económico dentro de los sistemas funcionales que nos permiten. ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a mostrarles una bolsa de yeso de suelo. Aquí tenemos unos ejemplos que ya están usados. Nuestro yeso acá nos está diciendo que el IPTOC, para yo poder tener mi relación líquido-polvo, es 100 gramos y 20 mililitros de líquido. Ya sé que ya se los repetí 20 veces, pero ¿qué pasa? De repente nosotros llegamos a tener yesos que nos dicen, para tener mi relación líquido-polvo es de 22 a 26 mililitros por cada 100 gramos de polvo. De 22 a 26 mililitros hay un mar de líquido. Y entonces, yo les pregunto, ¿estamos hablando de precisión? Porque entonces, ¿cuánto le voy a poner? 22, 23, 24, 25, 25 y medio, 26. O sea, tenemos un montón de posibilidades. Y entonces, en yo poder saber cuál es la relación líquido-polvo que funciona con mi sistema para con este yeso, puedo acabarme esos 6 mililitros que hay de intervalo o 4 mililitros que hay de intervalo, y resulta que el yeso nunca funcionó para mi sistema de trabajo.
¿Por qué? Porque entonces cuando llega con el doctor mis coronas se descementan porque tienen demasiado espacio entre el muñón y la corona, o no sellan, o pasan mil cosas. Entonces ahórrense problemas, ahórrense repeticiones. ¿Por qué? Resulta que la mayor parte de los laboratoristas dentales somos pésimos en matemáticas, para variar, ¿no? Y entonces olvídense de hablar de una parte administrativa, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de un mar de conocimiento que pues, yo lo que sé hacer son dientes, ¿no? Yo lo que sé hacer son coronitas, incrustaciones, sé montar porcelana y me va bien. Pero ¿qué pasa? Nunca somos conscientes realmente de todo el desperdicio que existe de materiales en nuestra praxis diaria. Y al no tener conocimiento de toda esa merma, de que si el cuel, ya corté un pedazo de cuel enorme para ponerle un bebedero a esta incrustación, pues para cortar todo este pedazo de cuel que me alcanza para al menos de 5 a 10 unidades. Un pedacito de cuel. Y entonces todos me dicen, no, pero es que el cuel que compro del depósito de mi preferencia cuesta 20 pesos y este de Renfer cuesta 100 pesos. ¿Por qué voy a gastar 100 pesos en un cuel de Renfer y si me cuesta 20 pesos el otro bebedero? Bueno, sí hay un porqué. Porque resulta que los bebederos de Renfert, al igual que los de muchas marcas, ¿no? Tienen una facilidad de elasticidad que cuando tú haces esto en un bebedero de baja calidad, lo primero que va a hacer es romperse. Fíjense, ¿cuánto lo estoy doblando? Y no se está rompiendo el cuello, no se está rompiendo el bebedero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo necesito hacer una herradura así de cerrada y modificar las posiciones para yo poder tener este resultado, entonces el cual no lo voy a poder doblar este ángulo, que es una arcada triangular muy cerrada, porque se me va a reventar el cuel. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues no pasa nada si se me revienta el cuel, es cera. Entonces yo puedo llegar y ponerle un parche de cera y ya quedó. No, no puedes. No puedes. Y no puedes no porque no te lo permite el material, simplemente no puedes. Porque todas las irregularidades que tú le sumes a un bebedero, cuando estás haciendo un colado, lo que te va a generar es una turbulencia en el metal. Y entonces ahí me vas a empezar a preguntar, ay, es que ¿por qué me quedan un montón de burbujas en mis coronas cuando las saco del bebedero? Pues sí, te van a quedar un montón de burbujas porque todos tus cueles están todos chuecos, están todos irregulares, tienen plastas de cera por todos lados y entonces eso va a hacer que el metal, en lugar de que entre recto, entre haciendo palmadas por todos lados y entonces eso te va a generar una burbuja o más, ¿no? Entonces, la ventaja de este tipo de cueles es que tenemos este nivel de elasticidad y no nada más eso. Resulta que para todos de repente ha sido un dolor de cabeza colocar un cuel en nuestros trabajos. Pues resulta que estos cueles, si tú los pones en punta, vamos a cortarle un pedacito el cuel. Tienen una capacidad de adherirse, que si no funciona no es el sistema, es el que lo usa. Entonces, esperen, es que estoy un poco nervioso, han de saber que tengo bastante tiempo sin salir a la luz pública. Entonces, todavía me pongo nervioso, muchachos. Hay que hacer el airecito acondicionado que tenemos. Quizá cuesta un poquito de trabajo, pero normalmente no es un trabajo que cueste. No tuve que calentar el cual para adherirlo, no tuve que hacerle nada, simplemente le sacas punta, lo colocas y luego entonces con un pedazo del mismo cuel, tenemos aquí el aire acondicionado y nos está afectando un poquito la temperatura de las ceras. Eso nada más es cosa de que lo regulen. En el laboratorio a mí me funciona de una manera, obviamente cuando cambias de ambiente funciona de otra. Y entonces únicamente tienes que ir
pegando la circunferencia del cuel para que se quede adherido. O sea, ni siquiera lo pegué circunferencialmente, le puse una gotita de cera y ahí queda, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Que si nosotros tenemos un buen sistema de trabajo, no vamos a estarnos peleando con nada. Los bebederos de las marcas de alta calidad nos permiten facilitarnos la vida al colocar cueles, porque ya los quiero ver yo colocándole un cuel a cada una de las coronas, porque también esa es otra de las partes. Hay muchos sistemas. Hay sistemas que te vienen con unos bebederos en forma de globito para que lo pongas, que son reservorios para que absorban los gases, ¿no? Y se mantengan y que no te haga una burbuja dentro de tu estructura. Van a encontrarse formas infinitas de poner un bebedero para poder desarrollar un sistema de trabajo. Yo en mi caso lo que hago es, dependiendo del tipo de trabajo, coloco más o menos cueles para poder llenar toda la estructura y hago un sistema que a mí me funciona muy bien. Yo coloco cueles o bebederos del número 3 para las unidades individuales. Puedes ponerle uno a cada una. Nosotros ya tenemos muy depurado el sistema, entonces ponemos uno sí, uno no. Y entonces colocamos un bebedero del número 5 en la parte de arriba, que es lo que va a ser mi reservorio y donde se van a ir los gases. Y aparte pongo cueles número 4 en la parte que va a ir conectada, que va a ser el ingreso para nuestro metal. Cada uno de estos colores de cuel nos da diferentes tipos de flexibilidad también. Los cueles azules tienden a tener una rigidez mayor que los cueles verdes, que son más flexibles, por lo tanto tienen una adherencia más fácil de llevar a cabo. Y esto lo pongo al final, ¿por qué? Porque yo necesito que los bebederos que quedan cerca de mis coronas sean firmes, sean rígidos. Y necesito que sean rígidos porque si no, toda la estructura que tiene arriba, si estoy en un sistema que no sé, que les gusta Monterrey, en sus mejores calores, pues me va a empezar a deformar la cera. Entonces, yo no quiero que toda la estructura se empiece a deformar o que porque lo estoy manipulando mucho, porque voy a poner un bebedero en cada uno de los dientes, se me vaya a se me vayan a empezar a mover cada uno de los cueles y ya cuando quiero poner mi bebedero de concentración, pues se vaya a deformar todo y ya no pueda poner nada, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Ese es con base en nuestro sistema de bebederos. Cuando nosotros ya tenemos nuestras coronas y nuestras coronas ajustan, sellan perfectamente, ya les dimos su tratamiento para que puedan tener una periferia perfecta dentro del sellado de nuestro muñón. Entonces ya podemos hablar de que nuestro sistema fue preciso. Ahora, ¿cómo llegamos a esta precisión? Para llegar a esta precisión tenemos que ver la parte precisamente del higroscopio. Y aquí es cuando vamos a ayudarnos de nuestro amigo de pizarrón. Y vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber para poder desarrollar este sistema con precisión? Resulta que nosotros tenemos dos tipos de revestimientos. Tenemos revestimientos para removible y tenemos revestimientos para fijo. Y dentro de los revestimientos tenemos muchos tipos de revestimientos. Revestimientos que están hechos a base de fosfato, revestimientos que están hechos a base de agua y revestimientos que están hechos a base de alcohol. Normalmente son como los más comunes que encontramos aquí en México, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Resulta que los revestimientos a base de agua y de alcohol normalmente vienen a una relación y para de contar. Entonces no podemos hablar de higroscopía en revestimientos a base de agua y a base de alcohol. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si yo tengo que hacer una incrustación más pequeña para poder hacer que entre dentro de mi preparación, pues no voy a poder controlarlo. Si tengo que hacer una corona más amplia para que pueda entrar dentro de mi muñón, no vamos a poder controlarlo. Entonces, este tipo de investimentos te dicen, utiliza tanto de líquido por tanto de polvo, y entonces en los años 80, yo recuerdo que manejábamos el investimento con base o manejábamos esta expansión con cilindros metálicos y les poníamos un fosfato interno, que era un caulainer, una bandita que le poníamos. Ya ahorita hay unos que están libres de fosfato, hay muchas opciones ya para hacer esto. Y entonces, lo que nos permitía esa base, que a veces cuando no teníamos fosfato no lo conseguíamos porque luego nos agarraban a las 3 de la mañana y no teníamos dónde comprarlo, pues tenemos que colocar una base de cera calibrada, número 22 normalmente, para poner este anillo interno y poder hacer que el investimento con el calor expandiera. Entonces, era nuestra manera de controlarlo. Es que necesito contracción. Pues mételo al agua saliendo del fundido. Y entonces eso hacía un choque térmico que te permitía poder modificar la expansión o la contracción de nuestros materiales. No sé cuántos tenemos conectados o quién esté viendo esto en este momento, pero, o posterior, que lo puedan ver después, pero las personas que trabajan con estos sistemas, yo les pregunto, ¿realmente podíamos hablar de precisión en esos años? En esos momentos cuando los yesos que utilizábamos era lo que había y era lo que llegaba y era lo que nos inventábamos, ¿no? Eran sistemas de trabajo que, pues, desafortunadamente no estaban tan estudiados como ahora los sistemas que tenemos. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar investimentos de fosfato. Sí, CERMAC tiene una opción bastante funcional para esto. Tenemos revestimientos para removible y revestimientos para fija, ambos hechos a fosfato. Y entonces aquí es donde llegamos al meollo. Por ejemplo, en removible, tenemos fosfatos que nos marcan una relación líquido-polvo de 48 mililitros por cada 400 gramos de agua. Pero estos 48 mililitros tenemos que pensar que estamos abarcando toda la bolsa del investimento. Sin embargo, cuando yo quiero hacer un removible, tengo dos procesos de funcionalidad del investimento. Uno que me requiere contracción, que es cuando hago mi modelo, cuando hago mi duplicado del modelo. Y otro que requiere expansión, que es cuando hago el revestido del modelo. Tú tienes que saber cuál es el sistema que estás manejando. Yo, por ejemplo, con los revestimientos de CERMAC, cuando hago este tipo de relaciones, hago mi revestimiento al 60%. ¿Cuándo voy a hacer mi modelo de trabajo? Cuando voy a hacer el revestido ya del anillo del cubilete, esto lo pongo al 100%. 100% de líquido que me está hablando. Aquí es cuando entra el tema y el meollo del asunto. ¿De qué me hablas cuando hablas de 60%? ¿De qué me hablas cuando hablas de 100%? Porque precisamente este es el punto cuando estamos utilizando higroscopía. Entonces, la capacidad que tiene nuestro líquido es que cuando el fabricante me da mis 48 mililitros por cada 400 gramos, me está dando la expansión máxima a la que yo puedo llegar con este líquido. Ojo, esto funciona para todos los sistemas de revestimiento de cualquier marca que funcionen con fosfato. Si no es de fosfato, no funciona así.
tienen que utilizar otra técnica de trabajo. Entonces, si ustedes están utilizando, no voy a dar marcas, pero hay un montón para poder hacerlo. Si ustedes están utilizando este tipo de sistema, entonces me está diciendo que si son para 400 gramos, entonces yo podría definir que son 12 mililitros por cada 100 gramos de eso es porcentaje, no sabía, y estos son mililitros. Me está pidiendo 12 mililitros por cada 100 gramos de polvo. Pero estos 12 mililitros yo los puedo alterar en expansión. Recuerden que la relación que me está dando es la expansión máxima. Si yo esto, en lugar de usar 12 mililitros, le pongo, 12 mililitros de puro líquido, le pongo, vamos a utilizar la regla de 3 para que sepan de dónde sale el líquido. Si yo quiero sacar el 10% de esto, me va a dar 1.2. Entonces, vamos a sacar la calculadora, porque luego me dicen que hago malas matemáticas. 12 menos 1.2 me da 10.8. Si yo utilizo esta relación, lo que hicimos fue sacarle el 10% a esto. Entonces, si yo utilizo mi relación de 10% de líquido, digo de agua, y el 90% de líquido, entonces estoy generando contracción a nuestro sistema de trabajo. Si yo utilizo mi relación de 12 mililitros, le estoy dando el máximo de expansión. Si yo estoy utilizando el 90%, estoy bajando 10% de esa expansión para hacerlo un poco más pequeño. Y así podemos ir con el 80, con el 70, con el 60, ¿no? Por ejemplo, para el 60%, estamos hablando de 7.2 de líquido y 4.8 de agua. Entonces, aquí estamos utilizando una relación al 60%, que es precisamente el 60% que yo utilizo para sacar mi modelo de trabajo. Ojo, esto es removible. Hay quien me diga, oye, es que pues, estos números están volando y pues así no es mi relación líquido polvo. Bueno, tienes que ver qué sistema estás manejando. Que si es el de Cermaq puede que tenga una relación diferente, que si es el de otras marcas pueden tener relaciones diferentes. Entonces, siempre chequen cuántos mililitros están especificados para qué cantidad de polvo. Normalmente la cantidad de mililitros viene especificada para todo el gramaje que contiene la bolsa. Esta es una bolsa de investimento de Cermaq para removible y tiene 400 gramos. ¿Por qué 400 gramos? Porque habitualmente tú utilizas 100 gramos para el modelo y 300 gramos para el conformador del cubilete, ¿no? Para el anillo. Entonces, por eso es que este tipo de bolsas de removible vienen en 400 gramos. Ahora, esto está bien bonito en remo, porque normalmente en removible únicamente vas a necesitar estos dos tipos de expansión. Una al 60% para el modelo y otra al 100% para generar la expansión del anillo del cubilete. Pero el problema empieza, el real problema de esto es cuando hablamos de prótesis fija e implantología. Porque resulta que prótesis fija e implantología, creo que no funciona muy bien nuestro modelo. Está a medias. Vamos a empezar un poco a ver si Saludos del doctor Hugo Cornejo. Marco dice que es muy buen tema la higroscopía.
Saludos, saludos, Huguito. Qué gusto de verdad, Huguito. Tiene años que no se ve Huguito. Yo que anda aquí en línea. A ver qué día nos hacemos algo ahí en equipo, Huguito. Una tarjeta de conjunto sería buena. Y sí, el tema de la higroscopía, ¿no? Que es complejo, es un caso, pero vale mucho la pena checarlo. Cuando hablamos de fija y hablamos de implantología, todo esto se complica bastante. Normalmente en implantología yo tengo dos variantes, conexiones internas y conexiones externas. Pero cuando hablamos de fija, tenemos incrustaciones, tenemos coronas, tenemos puentes, tenemos coronas telescópicas, y cada una de estas llevan una relación de trabajo completamente diferente. Entonces, yo no puedo meter mis incrustaciones con mis puentes. Por ejemplo, aquí tenemos un puente que se hizo sobre coronas telescópicas con toda una arcada, ¿no? Yo no puedo meter ahí mis incrustaciones, porque mis incrustaciones necesito que se hagan chiquitas y mi puente necesito que se haga grande, ¿no? Entonces tenemos que controlar muy bien esta parte. Cuando hablamos de incrustaciones, nosotros estamos hablando de un sistema de expansión al 60%. Cuando hablamos de coronas, lo podemos meter al 90%. Puentes, 95%. Coronas telescópicas, ojo, la corona telescópica se hace aquí, pero el housing de la corona telescópica se hace al 80%. Entonces, tenemos diferentes tipos de expansiones para poder llegar a lograr un trabajo de alta calidad. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué al 80% de las coronas telescópicas? Porque resulta que si yo les doy el 90% para que expandan, o el 95% que requiere toda una arcada completa para puentes, vamos a quitarle la fricción que requiere una corona telescópica para que se quede ahí. Recuerden que la corona telescópica no va a ir cementada, más bien vamos a estar quitando y poniendo, ¿no? Va a tener que hacer una fricción en el mejor de los casos para poder mantenerse en el lugar donde tiene que estar. Entonces, cuando nosotros hacemos implantología, pues pasa lo mismo. Conexiones internas tenemos que bajarlas a un rango del 50, a veces hasta el 40%. Y cuando hacemos conexiones externas, yo utilizo el 95% con el sistema externo. Pasa mucho en implantología. Oye, es que ya tengo mi conexión, mi fundido, pero no entra la conexión al implante. ¿Cuál es la forma fácil? Ponte a retardar toda la conexión hexagonal que le hayas puesto, o si es rotativa, para poder hacer que entre. Y en ese momento ya le dimos en la torre a todo el implante. Oye, es que no entra la corona, en la conexión externa, no embona. Tenemos que ver que en implantología tenemos diferentes sistemas de trabajo, porque si el sistema ya me brindó a mí una conexión cromo-cobalto o de titanio, pues no tenemos que meterlos en este rollo. No hay nada para que meterlos en este rollo, que es lo ideal, poder trabajar con conexiones de cromo-cobalto, de titanio, pues ya nos saca de todo este rollo. Y luego tenemos que ver nada más las expansiones de las barras, ¿no? O el sobrecolado que se tenga que hacer, o la del desprendimiento para el posterior cementado. Ya en implantología tenemos que abarcar otra política también, porque es todo un tema. Pero en lo que nos compete el día de hoy, tenemos que ver que, por ejemplo, las relaciones líquido-polvo de los investimentos
podríamos manejar una relación de 38 mililitros por cada 100 gramos de polvo. Me parece que debe ser 160 gramos de polvo. Y entonces, esto lo tenemos que ir sacando. Esto recuerden que es al 100%. Al 100% de su expansión. Oye, pero ¿qué onda? Yo necesito el 95%. Tenemos que hacer una regla de 3. Es igual, nosotros primero tenemos que ver, a ver, vámonos por partes. Primero, ¿de cuánto es el anillo que vamos a utilizar para revestir? Ah, ok, mi anillo es únicamente del 100%, digo, de 100 gramos. Obviamente no vamos a desperdiciar 60 gramos de investimento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Multiplicamos 38 por 100 y lo dividimos en 360. Entonces, vamos a sacar otra vez la calculadora mágica, porque luego me dicen que no doy números exactos. ¿Seguro que no es tema de matemáticas? Y fíjate que traté de hacerlo lo menos matemático posible. Esto me indica que vamos a utilizar 23.75 mililitros. Pero como yo tengo mi taza completamente seca, lo voy a redondear a 24. No, traten de no hacerlo. Siempre tengan húmedas las tazas o pasen un paño húmedo, porque es muy común que nos dicen, ciérralo a 24 o aumentale 1 mililitro para que la absorción que tiene el plástico no te afecte tu relación líquido-polvo. Pero pues así estamos variando. Entonces no puedo yo ponerle 1 mililitro de más para que la taza me quite 0.3 mililitros de líquido y el otro 0.7 me está afectando la expansión. Idealmente no tendría por qué ser. Muchos lo hacen, a muchos les funciona, perfecto. ¿Cómo sé si no funciona? Checa tus coronas en un telescopio. Digo, en un microscopio, sí, no, porque en el telescopio lo vas a ver en la luna. No, en un microscopio, perdón. Y ahí te vas a dar cuenta de qué tanto realmente estás sellando. Y también te puedes dar cuenta ahí de qué tanta porosidad tienen tus yesos, como para saber si tu yeso está funcionando o no funciona. Porque no es lo mismo batir a mano que batir en una mezcladora al vacío, no es lo mismo estar utilizando una cosa para pegarla a tu cucharilla que utilizar tu vibrador. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que utilizar. Ahora, ¿qué tipo de vibración tengo que utilizar? ¿Una respiratoria, una oscilatoria? ¿Qué tengo que utilizar para cada uno de los sistemas? Todo eso, de hecho, Hugo, ahorita que me saludó Huguito Cornejo, tiene pláticas sobre yesos ya montadas en la página de Balsas, también denle una checada a eso, porque vale mucho la pena que sepamos qué tenemos que hacer, en qué casos del funcionamiento de nuestro trabajo. Entonces, si ya tenemos que vamos a utilizar 23.75 mililitros por cada 100 gramos de agua, ahorita para fines didácticos sí lo voy a redondear a 24, yo tengo que sacar para mi primera opción, que es al 90%, le vamos a quitar 2.4 mililitros que van a ser de agua. Y nuestro excedente es de 21.6 de líquido. Esto es nuestra relación al 90%. Ajá. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Que la persona en sus laboratorios que se vaya a encargar de esto, a ver, no es como que el día de hoy compré esta marca de revestimiento y el día de mañana voy a comprar esta otra y el día de pasado mañana voy a encontrar la que... Lo puedes hacer, sí, pero siendo sinceros, habitualmente todos en nuestros laboratorios nos casamos con ciertos sistemas de trabajo. Y entonces, si yo ya utilizo el investimento de Cermak, pues me voy a hacer una tablita de Cermak. O si compré la caja de 100 sobres de Cermak, pues de aquí a que me la acabo,
tanto tiempo, pero de aquí a que me la acabo, pues sí necesito tener estas relaciones. Entonces vas a tu tablita de Excel, que incluso en Excel te lo hace en 2 minutos todo el resultado de tus relaciones líquido-polvo. Y entonces vas a ir haciendo, ok, ¿cuántos mililitros necesito de agua para el 95%? ¿Cuánto necesito para el 90%? ¿Para el 85%? ¿Por qué? Yo te sugiero que lo hagas de todas y cada una de las relaciones, porque resulta que el día de hoy me tocó hacer una coronita sobre implante de una conexión interna y utilicé el 40% que me dijo el monito del internet que tenía que utilizar. Pero resulta que me quedó grande y que no entra, no hace, ni siquiera puedo meter el implante. Entonces quiere decir que tu sistema quizá no necesite 40, quizá necesite 30%, ¿no? Y entonces tenemos que homologar nuestro sistema de trabajo a nuestros materiales que utilizamos todo el tiempo. A mí me funciona esto, me funciona perfectamente con las marcas que yo manejo. Puede ser que las marcas que ustedes manejan tengan alguna variación, pero siempre cuando hablamos de investimentos de fosfato, vamos a tener que manejar higroscopia para poder controlar los niveles de expansión que vamos a tener en nuestro laboratorio. Básicamente de eso se trata. No sé si hay dudas, si quieren que repasemos algo, si le entendieron o no le entendieron. Yo sé que los grabados están medio complicados, pero si tienen alguna duda, es el momento. Ahorita parece que no hay dudas. A lo mejor todos están Quedó aún. todo claro. De todos modos, como yo sé que este horario todavía es un horario de trabajo, es jueves, hay un montón de cosas que hacer en el laboratorio para sacar el día de mañana, no siempre tenemos como la disponibilidad de ver este tipo de pláticas en vivo. Les voy a dejar las redes sociales del laboratorio, lo pueden buscar como laboratorio. ¿El qué? EPRADEN. Ok. Me pueden buscar como TPD en Facebook. Víctor Mendoza. TPD Víctor Mendoza. Y si no, echen un mensajito al teléfono. Bueno, Otro color. 55 40 80 37 46. Échenme una llamadita. Oye, ¿qué onda? Utilizo tal sistema de tal marca. No me están ajustando mis metales, mis barras sobre implantes no están ajustando, se me rompen los cubiletes cuando los meto al horno, cuando hago restauraciones con pater resin siempre sale volando el metal. Todo este tipo de cosas son muy comunes que nos pasen y hay veces que son cosas tan sencillas, pero que no podemos tener todas las respuestas en el momento que nos pasa, ¿no? Entonces, muchas veces me decían, oye, este es un caso que se nos está olvidando platicar sobre los metales, ya que tenemos nuestro investimento y ya hicimos, bueno, más bien es previo al investimento. Nosotros tenemos que tomar nuestra estructura en cera y pesarla. Resulta que cuando nosotros pesamos nuestra estructura, vamos a obtener la cantidad específica de metal que requerimos para ponerle al cubilete. ¿De qué va este asunto? Tú tienes que buscar en la marca de metal que utilices, todas las marcas comerciales de metal tienen algo que se le llama densidad específica. Si suponiendo que mi cera me está pesando 6 gramos, por decir un número cualquiera, ¿no? Y mi densidad específica de mi metal es de 8.4, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 8.4 por 6
está exageradísimo, ¿no es cierto? O sea, me salió 50.4 gramos. El resultado que les dé de la densidad específica y del peso de sus ceras, que normalmente es de 1, 1.3, 1.8, dependiendo del tipo de densidad, dependiendo del tipo de estructura que estemos haciendo, es lo que van a poder utilizar de metal. Siempre les recomiendo yo que agarren los cueles, la estructura del cuel fuera de la peana y lo pesen, o pesen primero su peana, luego pongan sus cueles y una vez que recuperaron su peana, vuelvan a pesar su peana y entonces restan el peso de una y otra y lo multiplican por la densidad específica de su metal. De esa manera van a poder obtener el metal exacto que necesitan. Entonces dicen, oye, pero pues de todos modos reutilizo mi metal. Hay que checar si tu metal se puede reutilizar, porque hay metales que no se pueden reutilizar. Yo no recomiendo reutilizar metales. Nosotros en Laboratorio siempre utilizamos metales nuevos para cada uno de los casos. Ya está incluido dentro del costo del trabajo, ¿no? Entonces, no hay para qué ahorrarnos esa parte, ¿no? Igual y, oye, pues no le voy a poner un lingote si me faltan 0.3 gramos, ¿no? Igual y si le pongo un botoncito para que termine de empujar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces me dicen, es que mis coronas, entra bien el muñón, pero los sellados quedan irregulares. Muchas veces cuando nos estamos empezando a enfrentar a esto, eso puede pasar y les pasa un resultado, me encantó traer esto, porque les puede pasar un resultado muy similar a esto, que si ustedes se fijan no tienen botón. Y uno puede decir, ah, claro, no tiene botón, utilizó la cantidad perfecta de metal. Pues no, sí tiene que tener botón. ¿Por qué? Porque si no hay un botón, pudiera faltarnos fuerza de empuje para poder hacer que el metal se mantenga en los sellados. O hay ocasiones en las que este tipo de resultados también quedan cuando metemos demasiado metal. Era muy común que antes de que supiéramos que esto pasara, pues era el calculómetro, ¿no? 3 unidades por cada lingote, entonces metí 10, van 3 lingotes. Y entonces resulta que nos queda un botón tamaño, de tamaño pípila. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de nuestro cubilete, vamos a hacer una gráfica más. Yo tengo mi cubilete y tengo aquí mi peana. Si yo lleno esta cantidad de metal, supongamos que tenemos esta estructura, y aquí están mis parámetros, ¿no? Muy buenos. Si yo tengo esta cantidad de metal aquí, puede ser que el calor que se genere en esta parte, una vez que ya está fundido y está empezando a enfriar el metal, absorba, así como una succión el metal, y entonces nos arruine los sellados de las coronas. Entonces es importante que el botón sea el mínimo posible, y para eso yo les recomiendo que en lugar de pesar su cera así, que lo que va a hacer es que no va a traer este botón, lo pesen en la peana. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo colocan en la peana, ya tiene un excedente de cera que es el que usaron para unir. Y entonces eso les va a dar el botón que necesitan. Recuerden que las coronas, ya como brevario cultural, tienen que estar fuera del centro térmico del cubilete. Si ustedes colocan sus coronas dentro del centro térmico, lo que va a pasar es que este centro térmico es el último que se va a enfriar. Primero se va a enfriar las paredes, ¿no? La parte del cuello, y al final todo lo que está pasando aquí en medio. Entonces, nunca pongan sus coronas o sus trabajos en el centro térmico, porque eso es lo que les va a ayudar a que se tuerzan sus estructuras o que sus coronas queden pues no ajustadas correctamente, ¿no? Básicamente eso es todo lo que hacemos nosotros dentro del laboratorio con la parte de investimentos.
El último tip que les vamos a dar es... Ya lo rompí. Por eso es que siempre tienen que estar sentados cuando usan este tipo de términos. Nada, no pasa nada. Será. Supongamos que esto no se rompió, que está completo. Y nosotros tenemos este tipo de estructuras. Siempre me dicen, oye, Víctor, me hablan mucho los alumnos, ¿no? que tenemos en contacto. Me dicen, es que me piden hacer arcadas completas en metal porcelana o estructuras muy grandes, y cuando yo coloco mis bebederos, pues todo queda bien, incluso lo saco, lo vuelvo a meter, todo está ajustando perfectamente, pero cuando sale el metal del cubilete, todo va en serio. Y nos puede pasar desde un puente de 3 unidades, que es la cosa más básica en el mundo, hasta una arcada completa. Hay muchas formas de controlar esto. Lo más habitual es que en arcadas completas se nos tuerzan las arcadas, porque toda la tensión del metal, cuando empieza a enfriar, se va hacia el centro. Entonces va a terminar levantando las paredes que quedan más posteriores, y entonces eso genera el balance. Cuando nosotros tenemos un puente de 3 unidades, aunque es difícil que nos llegue a pasar, puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay dos formas de controlar esto. La primera es que el bebedero del centro sí o sí tiene que ser más grande para ayudarnos a que la mayor cantidad de calor se genere aquí y no se genere en la parte de arriba, que es lo que va a hacer que se tuerza nuestro puente. O la segunda, que es la que yo más les recomiendo y la que en serio a mí en el laboratorio o a nosotros en el equipo de trabajo del laboratorio ya no nos falla. Ya no tenemos nosotros tema de que, ay, es que se quedó torcida tu estructura y es que hay que repetir, o es que la barra sobre empleados no quedó bien porque está todo moviéndose. No. Lo único que tienen que hacer es colocar sus bebederos en esta posición. Es importante. Número 3 a las coronas, número 5 al reservorio y número 4 a la conexión que va con la peana. Y luego, por último, lo que van a hacer es un corte de lado a lado aquí. No traemos mechero de alcohol, vamos a tener que hacerlo con una espátula eléctrica. Otro corte acá. Va de lado a lado, ahorita nada más con fines didácticos y porque no traemos todo el material aquí no venía en la mochila. Ya es que no se nos deje, se nos olvida el material en el laboratorio. Casi no pasa. Y otro corte acá. Seleccionen cada poste o cada 3 unidades, seleccionen para hacer este corte. Tengan mucho cuidado con sus espátulas, señores y señoras, y todos los que tengan una espátula eléctrica, tengan mucho cuidado. Todas las espátulas eléctricas, ¿no? Al menos las que yo siempre he utilizado, que son de Renfer, chéquense cómo pasa de un lado para otro. Y así tal cual, colocamos en la peana y se lleva. Lo que hace estos cortes, perdónenme, es que sí se me cayó y se rompió. Lo que hacen estos cortes es liberar la tensión superficial que tenemos sobre la cera. Como tenemos una estructura tan grande, hecha de un montón de más ceras, y cada una de estas ceras tiene una dureza diferente, y cada una de estas ceras tiene una posición diferente, entonces todas se van a relacionar de manera diferente. Ya nos están pidiendo que se acabe esto. Entonces, siempre traten de que los cortes de la cera sean específicos para que no les libere la tensión superficial y no se les tuerza su estructura. Ese es el secreto que nosotros tenemos en el laboratorio para poder hacer que nuestras estructuras no se rompan. Y lo que les decía de las espátulas eléctricas, cuídenlas. Ustedes tienen dos tipos de puntas en sus bloques eléctricos. Una punta delgada y otra punta gruesa.
La punta delgada es para menor temperatura. Si ustedes elevan demasiado esta temperatura, ya me iba a pegar, ¿no? Si ustedes elevan demasiado esta espátula delgada, lo que van a hacer es que se va a empezar a enchocar. Cuando ustedes recargan en la cera, se va a empezar a doblar y entonces su espátula ya no va a tener el funcionamiento. Me pasó mucho en el laboratorio que llegaba gente que las doblaba y les hacía ahí un retorcijón a las espátulas a propósito, porque según para que fluyera la cera. No la necesitan. Créanme que estas espátulas están muy bien pensadas para que funcionen tal cual están. Entonces, no necesitan absolutamente nada que hacerles. Lo único que necesitan es manejar bien sus temperaturas. Las ceras de Renfer están hechas para que cada tipo de cera te va a decir qué intervalo de calor necesitan ser utilizadas. Recuerden, cuando ustedes tienen una cera universal, tienen que utilizar una espátula gruesa porque es para los contornos y toda la estructura. Y cuando ustedes tienen una cera oclusal, es para utilizarse con una espátula delgada porque no necesitan demasiado calor. Es una cera más suave que te permite quedarse en donde se tiene que quedar, ¿vale? Pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de algo, chicos. La verdad es que es un tema un poquito complejo y quizá la explicación nos faltaron elementos para poder desarrollarlo mejor. Pero si tienen dudas, no olviden contactarme, echen una llamada, lo que necesiten, y pues lo vamos checando con base al tema, no importa el sistema que utilicen. La idea es que la información que les brindamos les pueda servir en su práctica diaria. Un fuerte abrazo a todos, síganse cuidando en sus casitas, que todas sus familias y todos estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima.